¿Qué harías si tu hogar tranquilo de repente se convirtiera en un lugar de miedo? En esta historia intensa, Juan y Day ven cómo su granja, que antes era segura, empieza a transformarse lentamente en algo irreconocible, un lugar donde la comodidad desaparece y la inquietud comienza a echar raíces. Lo que antes estaba lleno de calidez ahora está marcado por una presencia persistente, algo invisible pero imposible de ignorar. En los días que siguieron, un peso invisible pareció instalarse en la casa de Quinn y Day, ocupando cada rincón, cada respiración, cada momento de silencio. Nadie hablaba de lo que había ocurrido antes, pero seguía ahí como una sombra que se negaba a desaparecer. El viento entre los árboles ya no sonaba suave. Ya no tenía ese ritmo tranquilo de la naturaleza. Ahora susurraba bajo e inquieto como una advertencia solo para ellos. Incluso el crujido del suelo de madera, antes familiar y reconfortante, hacía que el corazón de Quinn se acelerara. Se quedaba inmóvil a mitad de paso, escuchando demasiado atentamente, conteniendo la respiración, como si el propio silencio pudiera revelar algo que no estaba lista para enfrentar. Day intentaba mantenerse tranquilo, aferrándose a la ilusión de control. Pero la tensión lo delataba en la rigidez de sus hombros, en la forma en que su mirada se desviaba hacia las puertas y las ventanas, siempre revisando, siempre atento. Cada pequeño detalle se volvía motivo de duda. Un pestillo flojo, un leve ruido al otro lado de las paredes, el ladrido distante de un perro que parecía alargarse demasiado en la noche. Cosas que antes no significaban nada, ahora tenían peso. La inquietante posibilidad de que alguien estuviera ahí afuera, observando, esperando, convencido de que Hannah estaba escondida entre esas paredes. Solo ese pensamiento bastaba para destruir cualquier sensación de seguridad. Quinn empezó a revisar las cerraduras más de una vez antes de dormir. Luego dos. Luego otra vez a medio camino hacia su habitación, incapaz de silenciar la duda que se colaba en su mente. Cada clic del cerrojo daba un alivio momentáneo, nunca certeza. Day la seguía en silencio, reforzando lo que ella ya había hecho sin cuestionarlo. Su silencio lo decía todo, él también lo sentía. Incluso durante el día, la luz del sol no lograba ahuyentar el miedo. El campo abierto alrededor de la casa, que antes simbolizaba libertad, ahora se sentía como exposición. Demasiado amplio, demasiado vacío, demasiado fácil para que alguien se acercara sin ser visto. Quinn se sorprendía mirando hacia la puerta una y otra vez, con el pecho apretado cada vez que la veía inmóvil. Igual que siempre, pero de alguna manera amenazante. Day, por su parte, se movía con una calma forzada, pero bajo esa apariencia controlada, algo más pesado crecía, una preparación silenciosa, la que aparece cuando alguien empieza a entender que el miedo por sí solo no lo va a proteger. Las noches eran lo más difícil. Dormir se volvió frágil, algo que podía romperse con el más mínimo sonido. Quinn permanecía despierta mucho después de la medianoche, mirando el techo, repasando cada ruido, cada posibilidad. La casa parecía más ruidosa en la oscuridad, como si estuviera viva de una forma que nunca antes lo había estado. A veces ya no podía distinguir qué era real. ¿Fue un paso afuera? ¿O solo el viento? ¿Era una sombra? ¿O su mente cediendo a la presión? A su lado, Day tampoco dormía profundamente. Se movía, se incorporaba, escuchaba. Su cuerpo en alerta, incluso estando agotado antes de volver a acostarse sin decir nada. Ambos fingían no notarlo, porque reconocerlo significaría aceptar la verdad. Ya no estaban a salvo. Los días ofrecían poco alivio. El cansancio se les pegaba, volviendo todo más lento. Incluso las tareas más simples se sentían pesadas, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Quinn empezó a olvidar cosas. ¿Dónde había dejado las herramientas? Si había cerrado la ventana, si había asegurado la puerta trasera, o solo creía haberlo hecho. Cada duda apretaba más el nudo en su pecho. Day lo notaba todo, pero en lugar de hablar, actuaba. Revisaba todo otra vez y otra vez.
Recorría el perímetro con más frecuencia, sus ojos atentos al horizonte buscando movimiento, una señal, algo a lo que finalmente pudiera enfrentarse. Porque lo peor no era el peligro, era no saber. El silencio entre ellos se volvió más pesado no por distancia, sino por todo lo que no se decía. El miedo se había instalado tan profundamente en sus vidas que incluso las palabras parecían peligrosas. Ambos conocían la verdad, pero ninguno quería ser el primero en decirla en voz alta, porque una vez dicha, sería real, y en el fondo los dos lo sabían. Esto no iba a terminar por sí solo. Algo se acercaba, y pronto tendrían que elegir, seguir viviendo con miedo, o luchar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre los campos, Dave finalmente se detuvo en medio del patio, dejando caer los brazos a los costados. Exhaló lentamente con un peso en el sonido, como si hubiera estado conteniéndolo durante días. «No podemos seguir viviendo así», dijo en voz baja con un tono firme pero marcado por el cansancio. Quinn, que estaba de pie cerca de la puerta, no respondió de inmediato, pero algo en su expresión cambió. No era miedo ni duda, sino comprensión. Había estado esperando que él lo dijera. O tal vez ella misma había tenido miedo de decirlo. Ese reconocimiento silencioso se convirtió en el punto de inflexión al que ninguno de los dos había podido llegar por sí solo. A la mañana siguiente no llegó con alivio, sino con algo más intenso, una sensación de propósito que atravesaba limpiamente el cansancio que aún quedaba. Gwen fue la primera en levantarse. La luz pálida del amanecer se filtraba por las ventanas mientras ella se quedaba quieta un momento, escuchando más por costumbre que por miedo esta vez. El silencio se sentía diferente. No vacío, sino expectante. Cuando Dee se unió a ella, no hizo falta hablar. La decisión ya estaba tomada. Ya no iban a esperar. Ya no permitirían que la incertidumbre marcara el ritmo de sus vidas. A media mañana, la tranquila granja estaba llena de movimiento. Sacaron herramientas, dibujaron planes en papeles ásperos y los ajustaron una y otra vez. El perímetro de la casa, que antes daban por hecho, ahora era estudiado con una atención casi quirúrgica. Dee trabajaba de forma metódica, trazando cada detalle. Su mente funcionaba como un plano que se desplegaba en tiempo real. Primero la puerta, murmuró más para sí mismo que para ella. Luego la línea de la cerca, sin puntos ciegos. Fue marcando posiciones una por una en la entrada a lo largo de la cerca cerca del granero y en cada esquina de la casa donde las sombras podían acumularse sin ser vistas. Gwen lo seguía de cerca, su perspectiva cambiando con cada paso. Esto ya no era solo un hogar, era algo que debía ser protegido. Cada punto ciego que descubrían se sentía como una traición silenciosa, un lugar donde alguien podía permanecer oculto, donde el miedo podía tomar forma. Pero ahora, en lugar de evitarlo, los enfrentaban directamente. Y con cada solución que encontraban, algo dentro de ellos comenzaba a reconstruirse. El trabajo no era fácil. Subir escaleras, pasar cables por espacios estrechos, ajustar los ángulos de las cámaras bajo el calor creciente del sol. El sudor les picaba en los ojos, el polvo se pegaba a sus manos, y más de una vez la frustración amenazó con hacerles perder la concentración. Pero este cansancio era diferente. No era el agotamiento vacío que deja el miedo. Era real, ganado. El tipo de cansancio que viene de hacer algo que importa. A veces sus manos se rozaban al pasarse herramientas, y en esos momentos breves y fugaces algo no dicho pasaba entre ellos, una tranquilidad silenciosa. Seguían aquí, seguían juntos, y estaban luchando. Al caer la tarde, el sistema empezó a tomar forma. Pequeñas cámaras discretas pero atentas vigilaban ahora cada entrada, cada tramo de terreno abierto, cada camino que llevaba hacia la casa. Nada quedaba al azar. Dentro, un monitor central cobró vida. Una pantalla se convirtió en 2, luego en 4, luego en 8.
Cada imagen mostraba un ángulo distinto del exterior, un mundo que ya no estaba completamente oculto para ellos. Gwen se quedó quieta un momento observando las pantallas. Por primera vez en días podía verlo todo, y eso cambió algo en su interior. Pero no se detuvieron ahí. Dee instaló con cuidado sensores de alarma en cada puerta y ventana con movimientos precisos y deliberados. Gwen iba detrás probando cada uno. Un sonido agudo y repentino rompió el aire. La alarma. Fuerte, brusca, imposible de ignorar. Ambos se quedaron inmóviles por instinto. Luego se miraron, no con miedo esta vez, sino con comprensión. «Bien», dijo Dee en voz baja. «Funciona». Continuaron revisando cada punto, cada entrada, cada posible debilidad. Nada quedó sin comprobar. Cuando el sol comenzó a ponerse de nuevo, la casa ya no era la misma que el día anterior. Más fuerte, despierta, vigilante. Y aún así, cuando la noche volvió a caer lentamente sobre los campos, algo permanecía en el límite de ese nuevo control. Porque la seguridad no borraba la pregunta que los había perseguido desde el principio. ¿Quién había estado ahí afuera? Y más importante aún, seguían observando. Dentro los monitores zumbaban suavemente. Fuera la oscuridad regresaba. Pero esta vez, la casa estaba lista. La noche cayó por completo, densa y pesada, envolviendo la casa de campo en una oscuridad que parecía casi intencional. Dentro, el tenue resplandor de los monitores proyectaba luces cambiantes sobre las paredes. 8 pantallas, 8 ángulos distintos, cada una viva con un movimiento silencioso, el vaivén de los árboles, el ondular de la hierba alta, el lento avance de las sombras que se estiraban y se retraían. Gwen estaba sentada más cerca de la pantalla con la mirada recorriendo cada imagen. Al principio resultaba casi tranquilizador. Por primera vez en días nada estaba oculto. Cada rincón del terreno era visible, controlado. Control. Eso era lo que querían, y ahora lo tenían. Dee estaba de pie justo detrás de ella con los brazos cruzados. Su postura seguía tensa pero firme. Observaba en silencio con una mirada más lenta, más calculada. No solo mirando, sino analizando. Pasaron minutos, luego 1 hora. Nada. Solo el viento. Solo la noche. Gwen exhaló suavemente dejando caer un poco los hombros. Tal vez eso fue todo, susurró. Quizá los asustamos. Dee no respondió, porque algo en su interior se negaba a tranquilizarse. Y entonces, un parpadeo, tan leve que casi pasó desapercibido. Pantalla superior izquierda, la cámara que apuntaba al extremo del campo justo más allá de la cerca. Dee se inclinó ligeramente hacia adelante. «Espera». Gwen se quedó inmóvil. «¿Qué?». Él no respondió de inmediato. Sus ojos se entrecerraron fijos en la pantalla. «Ahí», dijo en voz baja. «¿Lo viste?». Gwen se acercó más conteniendo la respiración. La imagen estaba quieta, solo hierba. Solo oscuridad. «No vi». El movimiento volvió, esta vez inconfundible. No era el viento. No era un animal. Algo más oscuro que la propia noche se movía entre la hierba alta. Bajo controlado. Deliberado. La mano de Gwen buscó instintivamente el brazo de Dee. «Hay alguien ahí fuera». Apenas había terminado de decirlo cuando la pantalla falló. Un estallido agudo de estática. Y luego, negro. El monitor superior izquierdo se apagó. La habitación pareció encogerse de repente. ¡No! Dee reaccionó rápido tomando los controles, cambiando vistas, intentando recuperar la señal. ¡No, no, no! Otra pantalla parpadeó. Abajo a la derecha. La cámara junto al granero. Estática. Luego negro. El pulso de Gwen retumbaba en sus oídos. «No solo están ahí fuera». Tragó saliva con dificultad. «Nos están observando». Como si fuera una señal, una tercera pantalla se apagó. Luego una cuarta. Una por una, el sistema que habían pasado todo el día construyendo su escudo, su control empezó a desmoronarse frente a ellos.
no al azar. De forma sistemática, la mandíbula de D se tensó. Esto no es interferencia. Su voz bajó. Es intencional. Un sonido repentino y agudo atravesó la casa. La alarma. Fuerte, violenta, implacable. Gwen se sobresaltó llevándose las manos a los oídos. ¿Cuál fue? D miró el panel recorriéndolo con rapidez. La puerta trasera. Ambos se giraron al mismo tiempo. El pasillo frente a ellos estaba oscuro. Demasiado oscuro. La silueta de la puerta trasera apenas visible. La alarma volvió a sonar. Y entonces se detuvo. De golpe, el silencio cayó con la misma fuerza. Por un momento ninguno de los dos se movió. Ni respiró. Ni habló. «Quédate aquí», dijo D ya alcanzando la linterna pesada colgada cerca de la pared. Gwen le sujetó la muñeca antes de que pudiera avanzar. «¡No!». Su voz temblaba, no de debilidad sino de urgencia. «No sabemos si hay más de uno». D dudó. Tenía razón. Otro sonido. Esta vez desde fuera. Un crujido lento, deliberado. La puerta. Ambos miraron instintivamente hacia el monitor frontal, pero era una de las pantallas que se había apagado. No podían verlo, solo escucharlo. Las bisagras metálicas quejándose suavemente mientras algo o alguien la abría. La voz de Gwen bajó a un susurro. «Están dentro del perímetro». D apretó con fuerza la linterna. Entonces ya no esperamos. Antes de que ella pudiera detenerlo, se movió. Rápido, controlado. Cruzó la habitación y llegó hasta la pared donde habían instalado un interruptor secundario ese mismo día, algo que no pensaban usar tan pronto. Lo accionó. Afuera los focos se encendieron de golpe. Potentes haces de luz blanca atravesaron la oscuridad cubriendo el patio, la cerca, la puerta abierta. Y por un instante, lo vieron. Una figura, de pie justo más allá del umbral de la puerta. Inmóvil, sin moverse, observando. La respiración de Gwen se cortó con tanta fuerza que dolió. La figura no corrió, no se ocultó. Simplemente permaneció ahí, como si hubiera estado esperando. Como si quisiera ser vista. D dio un paso adelante lentamente con la voz baja pero firme. «Oye». Ninguna respuesta. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Y luego dio un paso hacia adelante. La grava crujió bajo su pie. Deliberado. Medido. Sin miedo. Las luces parpadearon. Una vez. 2 veces. Y entonces todo se apagó. Oscuridad total. Los monitores murieron. La casa quedó en silencio. Y en esa oscuridad sofocante surgió un nuevo sonido. No afuera, sino dentro. Un paso, suave, lento. Justo detrás de ellos, el paso volvió a escucharse. Suave, medido, inconfundiblemente cerca. La respiración de Gwen se quedó atrapada en su garganta. Cada instinto le gritaba que se diera la vuelta. Pero algo más profundo, más frío la mantenía inmóvil. Como si en el momento en que se moviera aquello que estaba detrás de ellos, finalmente se revelaría. D no dudó. Se giró de golpe encendiendo la linterna con un clic seco. El haz de luz atravesó la oscuridad. Vacío. Nada. Solo el estrecho pasillo perdiéndose en la sombra. Gwen se giró lentamente ahora con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Había alguien. «Lo oí», dijo D en voz baja controlada, pero ya sin la misma seguridad. La casa volvió a quedar en silencio. Demasiado silencio. Sin viento. Sin madera crujiendo. Sin alarmas. Como si todo simplemente se hubiera detenido. Entonces, los monitores parpadearon. Uno por uno las pantallas volvieron a encenderse. Estática. Formas borrosas. Luego claridad. Todas las cámaras restauradas. Cada ángulo visible otra vez. El patio, la cerca, el granero, la puerta. La puerta. Seguía abierta, pero vacía. Ninguna figura, ningún movimiento.
Nada. Gwen dio un paso hacia las pantallas con la mirada buscando desesperadamente. ¿A dónde fueron? D no respondió, porque algo más había captado su atención. Una de las cámaras interiores, la cámara 3, la que daba a la sala principal, la misma en la que ellos estaban. Lentamente, casi sin querer, extendió la mano y cambió la imagen. La escena apareció, granulada al principio, luego nítida. Gwen se inclinó junto a él y se quedó paralizada. La habitación, la misma en la que estaban, la misma mesa, las mismas paredes, la misma luz tenue del resplandor de los monitores, y en el centro de la imagen, dos figuras, de pie una junto a la otra, mirando las pantallas. Los dedos de Gwen se clavaron en el brazo de D. Esos somos nosotros. Pero su voz se quebró a mitad de la frase, porque no lo eran, no exactamente. Las formas eran correctas, las posiciones eran correctas, pero algo estaba mal, terriblemente mal. Las figuras en la pantalla no se movían, no respiraban, no reaccionaban, solo estaban ahí, inmóviles, como reflejos que habían olvidado cómo seguir. La voz de D bajó a un susurro. Nosotros no estamos haciendo eso. Gwen levantó lentamente la mano. En la pantalla, nada se movió. Las figuras permanecieron completamente quietas. Una comprensión fría y asfixiante cayó sobre ellos. Eso no es en tiempo real, susurró ella. Detrás de ellos, el suelo crujió. Ambos se giraron al mismo tiempo, y esta vez lo vieron, de pie en la entrada, sin esconderse, sin apresurarse, sin miedo. Una figura, alta, inmóvil, su rostro perdido en la sombra, pero su presencia innegable, observándolos, de la misma forma en que los había observado desde fuera, de la misma forma en que lo había estado haciendo todo el tiempo. D dio un paso adelante instintivamente, colocándose ligeramente delante de Gwen. ¿Quién eres? Ninguna respuesta. La figura no se movió, no respiró, ni siquiera parecía humana. Solo estaba ahí. Entonces, los monitores detrás de ellos parpadearon otra vez. Los ojos de Gwen se desviaron un segundo y la sangre se le heló. La imagen había cambiado. Ahora, las dos figuras inmóviles en la pantalla ya no estaban solas. Una tercera silueta estaba detrás de ellas, más cerca que antes, más cerca de lo que debería ser posible, más cerca de lo que el espacio permitía. Su voz tembló apenas un susurro. Él no se giró. No podía, porque la figura en la puerta había desaparecido. Se había esfumado, como si nunca hubiera estado allí. Pero la sensación, esa sensación asfixiante e innegable, seguía ahí. No estaban solos. Nunca lo habían estado. Y aquello que había cruzado a su hogar esa noche, ya no estaba fuera de la cerca. Ya no estaba limitado por puertas, cerraduras o cámaras. El sistema que habían construido no lo había ahuyentado. Lo había revelado. Lo había invitado. Le había dado una forma de verlos, de la misma manera en que ellos intentaron verlo. Los monitores se atenuaron. La casa volvió a quedarse en silencio. Pero esta vez el silencio era distinto, más pesado, permanente. Gwen buscó lentamente la mano de D, apretándola con fuerza, aferrándose a lo único que aún se sentía real. «Cerramos todo», susurró. D miró hacia la oscuridad frente a ellos con la voz apenas audible. «Sí». Una pausa larga. Luego, pero dejamos que algo entrara». La pantalla detrás de ellos parpadeó una última vez, y en el reflejo del vidrio oscuro, por un segundo, ya no estaban solos.